Muy buenos días, jóvenes, queridos estudiantes primero de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Como ustedes saben, nos volvemos a encontrar para continuar con el trabajo pedagógico que ya está planificado y que ustedes también lo tienen en su libro, ¿no? Para ello siempre es importante utilizar las herramientas o los instrumentos que uno elabora para que el trabajo sea un poco más fácil para ustedes en el tema para podernos entender, ¿no? Para podernos entender. ¿Ya? Es importante que ustedes participen, porque esa participación, jovencitos, se queda grabado y ese es un indicador de evaluación dentro de esta evaluación formativa que tenemos, ¿ya? Una evaluación formativa que no está buscando el error, está buscando el proceso, el proceso. Por eso les digo siempre, sus mensajes, su participación en la clase es importantísima, porque ese es el proceso evaluativo, la formación de proceso o la evaluación formativa. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen que solo lo dice, ¿no? Los recursos naturales. Y para eso el Perú es un país muy envidiado por la región. El Perú es un país rico en recursos naturales. Cerca del 39% de los recursos naturales el Perú sostiene, ¿no? En otros países hay mucho menos. Bueno, Brasil nos lleva a la delantera, pues, ¿no? Porque Brasil es un país inmenso para Perú. Tiene muchos recursos naturales, pero en el caso de nosotros estamos dentro de esa órbita de países que tienen muchos recursos naturales. Les digo, Perú tiene el 39% de recursos naturales. Y con esos recursos naturales el Perú sostiene la economía casi del país. Por eso es que nosotros tenemos una gran variedad de platos típicos, porque el Perú tiene pues esos famosos microclimas que lo hacen muy rico y que cada región tiene sus propios productos agrícolas, ganaderos, sus propios platos típicos, porque ese sabor específico de estos productos agrícolas hace que la comida, más la sazón del peruano que le gusta pues el condimento, el aderezo, hace que las comidas sean muy, muy apetecibles, ¿no? Pero, regresando al caso, los recursos naturales. Por donde vayamos, hay recursos naturales en el Perú. Nosotros tenemos muchas zonas de nuestro Perú que están bañadas por playas, mar, ¿no? Tenemos ríos, tenemos lagos, y cada una de esas zonas están presentando recursos. A medida menos, venido a menos, pero lo tienen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hoy día, reforzar un poco lo que son los recursos naturales, ¿no? ¿Qué recursos naturales tenemos acá en el Perú? Clases de recursos, ¿no? Que ya ustedes posiblemente lo tengan ahí porque siempre es importante el apoyo auxiliar del libro que ustedes manejan, el libro de trabajo que le da el colegio. Siempre es importante trabajar la técnica del resaltado, porque a través de esa técnica analizamos la información y resaltamos solo lo que nos interesa, ¿ya? Específicamente dentro de cada recurso que nos pide. Pero también el hombre, pues, ¿no? Dentro de la élite de los organismos evolucionados, pues el hombre se ha posesionado en la administración política, natural, económica, de todos los índoles en el mundo. Y esa capacidad lo ha hecho exagerar en el dominio de posesión y ha empezado a, no solamente de ahorita, ¿no? Sino a ser un factor negativo. Ahora, por ustedes, la vez pasada les decía y ahora les repito, en estos tiempos de pandemia, que tenemos nosotros casi 4 meses ya guardados en casa, la mayoría, como muchas flora y mucha fauna se ha ido reconstituyendo, ¿no? Esos son factores, pero también hay positivos, ¿no? Lo que ahora hay los organismos internacionales que están trabajando en función a proyectos, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Y para terminar, las unidades de conservación. ¿Qué unidades de conservación tiene protegida legalmente el Perú? ¿Y en dónde están? ¿Ya? Continuamos acá. Continuamos acá. Los recursos naturales. Vamos a buscar en esta parte para ir indicando qué trabajamos. Recursos naturales. Dice claramente, evidentemente son recursos o elementos de la naturaleza,
de la naturaleza, no hecho por el hombre, la naturaleza, pero que el hombre lo utiliza. ¿Por qué lo utiliza? Lo aprovecha. ¿Para qué lo aprovecha estos recursos? Para generar fuentes de riqueza. Porque entendemos nosotros que los recursos naturales, bien administrados, en cualquier país del mundo que lo tenga, siempre generan muchos ingresos económicos. Muchos ingresos económicos. Nosotros tenemos el Amazonas, que es una gran fuente de agua dulce, por decirlo así. Y que ustedes saben que el agua dulce solamente representa el 2% de la totalidad de agua que existe en la Tierra. El 2%, y se está deteriorando cada vez más, ¿cierto? Claro, muy bien, sirve para economía, sirve para nuestra economía. Con esa economía que generan estos recursos naturales bien administrados, se puede sostener diferentes proyectos en beneficio de las mismas personas, de la sociedad. Por ejemplo, dice acá, ejemplo, los minerales. Los minerales. El Perú es rico en minerales. Tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos molibdeno, diferentes minerales. El Perú es rico en minas, tiene minas por todos lados. Por eso es que paran peleando los gobernantes con las comunidades, porque ahí encuentran el oro o encuentran los minerales, ¿no? Y pues esos minerales se les da las tierras a empresarios internacionales que hacen la excavación, la extracción de estos minerales y le dan un dinero al Estado, que es el canon minero, que con ese canon minero, pues, no estamos hablando de 10 soles ni de 10 dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares al año. Por eso son fuentes, el mineral, el suelo. Nosotros tenemos el Amazonas porque es rico en megadiversidad de animales y de plantas, porque su suelo es maravilloso, es un suelo que solo se procesa, solo se cultiva, solo se abona, ¿no? Miren, animales, plantas, ¿cuántos recursos tenemos, no? Chile tiene el 11%, nosotros tenemos el 39%. El 11%, y antes era menos, porque cuando nos quitó pues, el salitre, con eso ha recuperado mucho. Seguimos. Seguimos acá. Aquí yo observo su participación, chicos, su participación. Yo leo ahí muy bien, tengo participación de jovencitos que dan sus aportes en función a la cultura que ustedes tienen y a la información que también manejan, ya con anticipación, porque no son temas nuevos, ¿no? Recursos naturales, ya le decíamos que son recursos que tiene la naturaleza, pero que el hombre los utiliza. Y para eso, mire, recursos renovables. Recursos renovables. Son aquellos que se sustituyen, que se regeneran, que se recomponen constantemente, ¿cierto? Pero tiene que ser bien manejado. Por eso dice, el manejo, el equilibrio, el control de estos recursos es importante, ¿no? Es importante. El agua. Nosotros tenemos agua salada en la mitad del Perú. Toda la mitad del Perú está bañado por playas, ¿cierto? Claro, pero tenemos agua dulce también, tenemos muchas fuentes de agua, ¿cierto? Suelo, el suelo fértil, claro que sí. El suelo fértil es el que proporciona estos productos que tenemos en nuestro país. Tú te vas a la selva, tienes ciertos productos, ¿cierto? El aguaimanto. ¿Qué más tenemos en la selva gracias a estos suelos fértiles que tenemos, no? La flora, diferente, la chirimoya, muy bien la chirimoya. La chirimoya tiene calcio en cantidades exorbitantes, muy buena la chirimoya, es una fruta de los dioses. El pacae, muy bien, el mango, excelente, el camu camu, la toronja, tenemos una diversidad de frutos, claro que sí. La flora, hablando de flora, la flora se refiere a las plantas que tenemos en el Perú. Flora, y en flora hablamos de todo lo que es vegetales. Si hablamos de vegetales, pues están clasificados, en el libro también lo tenemos, ¿no? Forestales, forrajeros, frutales, diferentes tipos o variedades de recursos de flora. Y por todo lado, verduras por cantidades, frutas por cantidades, ¿cierto? El Perú tiene el mejor limón del mundo. Por eso el ceviche es maravilloso en el Perú.
porque el Perú tiene el mejor limón del mundo y el mejor ají del mundo, el ají limo, el ají limo. Entonces, en Ecuador comen ceviche, igual que en el Perú. En Ecuador comen guiso, igual que en el Perú. En Chile comen ceviche, igual que en el Perú. El detalle es el limón. Claro. El eucalipto, ahora que es famosísimo con esto del COVID-19, es muy famoso el eucalipto, ¿cierto? La sauna, el saumerio, le hacen un poco con el agua caliente, ¿no? Para que evapore y nosotros inhalemos, ¿cierto? El eucalipto, el ajo. Ahora el ajo. La gente chanca el ajo con sus molares, lo chanca con sus molares, y según ¿qué les digo? La información de la medicina tradicional, el ajo es un buen protector para el virus del COVID-19. El quión, muy bien. Son ácidos, son productos que nosotros, difícil, pero preferimos comer ajo que estar enfermo botados en un hospital, botado y te dejan ahí y ya no sabemos cómo vamos a terminar. Los árboles madereros, muy bien. Tenemos una gran variedad de recursos, ¿cierto? Pero todos son renovables, siempre y cuando se regule, se controle, se maneje, ¿cierto? Muy bien. La energía de las mareas, la energía del agua, ¿no? La energía del agua. Y nosotros tenemos agua por un montón, pues, ¿no? Inclusive hay proyectos, ustedes saben que el agua dulce está en proceso de extinción, por decirlo así. El agua dulce. Hay millones de poblaciones en el Perú que no tienen el agua potable, o el agua de alcantarilla, así como lo tenemos. No tienen. Y el agua están tratando de desalinizarla a través de un proceso que es muy costoso, pero que lo van a hacer seguramente porque cada vez el río Rima está más seco o está más contaminado, ¿no? La energía de los vientos, ¿no? La energía de los vientos, aquí vemos, ¿no? Hasta los vientos. Que nosotros, hay proyectos de tecnología que están utilizando ya un poco la energía de los vientos, ¿no? Pero en otros países, la energía de los vientos son los que iluminan ciudades enteras. Acá todavía, porque no tenemos esa necesidad, porque el ciclo del agua todavía se está cumpliendo a gran medida. Gracias al ciclo del agua, nosotros pues tenemos electricidad casi todo el año, porque la principal fuente de electricidad que tenemos nosotros es del agua, ¿no? La conversión del agua por la electricidad, ¿no? Pero todo esto son recursos naturales. Vamos a continuar, jovencitos. Muy bien, aquí están participando, claro que sí. Los paneles solares, muy bien, excelente, los paneles solares. Ahora que estamos, seguramente sus padres han estado renegando con esto de los recibos de Enel, ¿no? Que están cobrando, no sé cómo sacan en la proporción, porque están cobrando 2 o 3 o 4 veces más de lo que se cobraba antes. ¿Quién no quisiera tener paneles solares? Pero hay familias que tienen paneles solares. Muy bien, sí, es un poquito costoso, pero generan, dependiendo mucho de la dimensión del panel, genera pues electricidad para la casa. No está muy bien publicitado en el Perú porque acá tenemos un monopolio de la electricidad, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para otro momento. Continuamos. Claro, seguramente muchas familias están renegando en estos tiempos en donde los ingresos económicos están no muy bien o no bien, entonces ahí pues donde nos están cobrando abusivamente ciertos costos, ¿no? Vamos a continuar. Ya, no reneguen, no hay que renegar, muchachos. La clase de recursos inagotables, aunque dice que todo tiene un fin, pero nuestra vida no va a alcanzar para utilizar el recurso de la energía, ¿no? Mira, la energía solar. Lo cósmico, ¿no? La energía cósmica. La energía cósmica es una energía inagotable, ¿no? La energía solar. Según la estadística de la ciencia, el Sol tiene la mitad de la vida. Es un adolescente. Y tiene un promedio de 6.000 a 7.000 millones de años más todavía para que pueda darnos luz. Así que, sí, el Sol tiene su final, pero va a llegar un momento en donde el Sol llegue a una especie de explosión en donde se desaparezca, ¿no? Pero para eso faltan miles y miles y miles de millones que la especie humana posiblemente llegue a observar, ¿no?
Por eso se le pone como recursos inagotables, inagotables, ¿ya? Las estrellas, la energía de las estrellas. Justamente el otro día he leído un artículo de un grupo científico de la NASA que está generando un proyecto de una nave espacial que va a salir en el 2022 a capturar estos recursos. Por ejemplo, los recursos no renovables. Los recursos no renovables, lamentablemente los recursos no renovables que lo tenemos, se agotan. Por eso dice no renovables o se agotan. Claro, se agotan, ¿no? El petróleo. Son recursos fósiles, ¿no? El petróleo es un recurso fósil. El hierro, el oro, claro que sí. Mire, pero en este caso, viendo nuestra pantalla, el petróleo es un recurso no renovable energético, ¿no? Es energético. Pero que produce mucha riqueza al país que lo tiene. Por eso Venezuela es millonario. Por eso los países del Medio Oriente también paran peleando con Estados Unidos por esa riqueza, por el control del petróleo, ¿no? El oro negro que le llaman. En el caso de Perú también tenemos yacimientos de petróleo, ¿no? El gas de Camisea, el gas. Nuestra fuente de gas principal está entre Cusco y Ayacucho, principalmente Cusco. Ahí está nuestro primer yacimiento de gas, que evidentemente desde ahí lo traen hasta Pisco, y de Pisco lo traen a Lima, pero en Pisco, en el puerto de Pisco, hay una distribución en donde embarcaciones inmensas se llevan gas, porque ese es un contrato que tiene el Perú con otros países que les vende el gas de Camisea a un sol el barril, por ejemplo. Ese es en teoría, ¿no? Pero tenemos gas, tenemos carbón, minerales, los minerales que ustedes me mencionan, ¿no? En el Perú hay muchos minerales, ¿cierto? Principalmente hierro, cobre, oro, zinc, molibdeno, son minerales que produce el Perú. Litio, por ejemplo, en Puno, miren, en Puno se ha encontrado la mina más grande de litio en el mundo. Y que todavía no están explotándolo porque están trabajando en la dimensión que va a ser la cantidad de toneladas que va a tener ese litio. Y el litio es un mineral, es un metal energético, muy, muy costoso en el mundo, muy costoso para las baterías. Claro, tenemos acá muchas minas, ¿no? La mina La Tía María, Las Bambas, Antamina, Cerro Verde, un montón de minas que tenemos en el Perú y que cada una pues produce, aparte de trabajos, produce muchos ingresos al Estado. El canon minero que va dejando a la comunidad, al distrito, a la provincia, a la región y al Estado peruano, que con eso se paga pues el sueldo de los maestros, los policías, los doctores, de ellos mismos y todos los proyectos que tiene el Estado para la iluminación de las calles, los centros de salud, la educación, la seguridad y para que ellos también se hagan más ricos. Ahí tenemos, ¿ya? Muy bien. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Perú, ¿quién maneja el agua en Perú? ¿Cuál es la empresa que maneja el agua en el Perú? A ver, Sedapal. Y Sedapal es privado o nacional. Hay una parte que es un porcentaje del Estado y una parte que es privado. No es todo del Estado. Era del Estado antes hasta que Fujimori lo vendió. Una parte, 40%. Seguimos. Por eso nos cobran así. Igual que Enel, ¿no? Enel también es una empresa particular. Seguimos. Esto ya lo hemos visto. Vamos a seguir acá. Les decía que la sobreexplotación nos trae consecuencias, ¿cierto? Consecuencias. Por ejemplo, acá, miren. Cuando el hombre exagera en el dominio del trabajo, de explotar los recursos, aquí viene el tema, la desaparición de los hábitats, el hábitat. Ustedes siempre sacan reportajes de cómo el hombre, por conseguir minerales en la mina ilegal, quita el hábitat a muchos animales. Tala las plantas, ¿cierto? ¿Qué más hace? Tala las plantas. Saca los árboles que demoran 100 años, 50 años en crecer, en un rato con una sierra los saca. Ese es el hábitat. Lamentablemente el hombre, por el dominio y el control, la posesión del dinero, está generando pérdidas que van a ser fatales para la humanidad, porque todo está avanzando muy rápido. El calentamiento global
no es un tema que es de ahora, es siempre, solo que se está acelerando porque se están quitando espacios naturales, nada más. El ciclo, el cambio climático, por eso es que esta es una consecuencia del mal manejo o de la sobreexplotación, ¿no?, de nuestros recursos. Por eso dice acá, desaparición de los hábitats para la flora, para la fauna, y lamentablemente eso genera la extinción de las especies. Nosotros en ciencia decimos, hay 30 millones de especies, 30 millones de especies, 30 millones, de las cuales 31.000 especies están en peligro de extinción. 31.000 especies están en riesgo de extinción, algunos más que otros, algunos son mucho más conocidos, pero todos tienen riesgo de extinguirse porque no generan el hábitat donde viven ellos, como que a ti te despojen de tu domicilio. ¿Dónde vas a vivir? ¿A la calle? ¿Y si no te adaptas a la calle? Entonces, así está. Esas son las consecuencias de la sobreexplotación. Muy bien, se están perdiendo los bloques de hielo que controlan, ¿no?, la deshielación, lo que significa el rompimiento, el pingüino de Humboldt y todo ello. Muy bien. Continuamos. Economía. La economía. La economía para uno se beneficia porque están quitándole, pero la economía en general no. Por eso los suelos, por esta sobreexplotación, los suelos se están poniendo rígidos, duros. Erosión del suelo se llama. La erosión del suelo. Cuando se pone duro el suelo, las plantas ya no crecen. Ya no crecen. Y ahí se desaparecen los productos agrícolas. Muy bien. Claro, lo que pasa es el desierto, se queda en un desierto. Si le quitamos muchas plantas a una zona, ¿cómo captamos la humedad? ¿Cómo conservamos la humedad? Ya no hay humedad ahí. Entonces el clima cambia. Las plantas y los animales que están acostumbrados a esos climas tienen que irse a otros lugares. Entonces todo eso va generando consecuencias económicas y ambientales, pero también la salud, chicos. La salud, ¿cierto? ¿Por qué? El dióxido de carbono es un gas que lamentablemente, o que por proceso de respiración de todos, se produce. Entonces, al acumular mucho más gas de ese tipo, del CO2, ¿qué está pasando? Está calentándose la Tierra, o la atmósfera, o se está calentando. Por eso es que viene el calentamiento global en un proceso mucho más acelerado. ¿Y eso qué trae como consecuencia? ¿Qué trae? Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas van desarrollando problemas de respiración, alergias, problemas de respiración. ¿Ya? Continuamos acá. Ahorita cerramos esta parte, chicos, ahorita cerramos. Pero también el hombre propone ciertas alternativas, Vemos acá cómo los animales se organizan, ¿ven? ¿Cómo se organizan? Miren cómo se organizan los animales. Si los animales se organizan porque ellos no consumen más de lo que deben consumir, entonces deben haber soluciones para controlar nuestros recursos. Controlar nuestros recursos, porque de eso vivimos, ¿no? De eso vivimos. ¿Qué más tenemos acá? La agenda de la ONU. La ONU, las Naciones Unidas. La agenda de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene un desarrollo sostenible que va hasta el 2030. En eso muchos países intervienen. Muchos países intervienen. ¿Con qué finalidad? De conservar. ¿Qué cosa conservar? La naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es el hogar, es un hogar. La naturaleza es el hogar de las plantas y los animales. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué se propone? ¿Qué se propone? Restaurar. ¿Qué significa? Reponer, ¿cierto? Traer, hacer, por ejemplo, en la selva, el paiche. El paiche, hace unos 10 o 15 años, habían pocos paiches porque estaban cazándolo desmedidamente. Han habido personas, organizaciones, ONG, que son organismos no gubernamentales, son privados, que reciben donaciones, han hecho en cautiverio, por decirlo así, en zonas específicas, criadero de paiche y lo han recuperado el paiche. Ahora tenemos miles de paiches, pero ya están cuidados. Ya se hubiera perdido el paiche, así como este lorito, ¿cómo se llama el lorito que sale en la película de Río? ¿Cómo se llama? Lo quiero leer por acá. El lorito que sale en la película de Río, que según teoría se ha extinguido, el guacamayo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más plantea acá? A ver, los hábitats. Hay que determinar qué hábitats son prioritarios.
hay que determinar qué hábitat, o sea, qué animales están perdiendo para devolverle su hábitat, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la mejora del sistema de producción, muy bien. Los residuos, el volumen de los residuos. ¿Para qué? Para que se desarrolle y se gestione los recursos de modo sostenible y la energía renovable, que es lo que no se debe terminar, el agua, ¿ya? Muy bien. Vamos a terminar en esta parte. Vamos a terminar en esta parte. Continuamos con las unidades de conservación. Continuamos con las unidades de conservación natural. Y aquí tenemos, evidentemente, estas unidades de conservación han sido ya desarrolladas por el Estado porque se ha visto en la necesidad de conservar cierta flora y cierta fauna. Por ejemplo, acá dicen los parques nacionales. Los parques nacionales dicen que son áreas que protegen la riqueza, protegen y conservan la riqueza de la flora y la fauna, ¿no? Por eso es que dice acá claramente, el objetivo es conservar, preservar y evitar el deterioro de los ecosistemas. ¿Quiénes tenemos ahí? Entre los parques nacionales, Cutervo, en Cajamarca, Tingo María, en Huánuco, el Manu, que es el más conocido, Madre de Dios, Huascarán en Ancas, Cerro Amotape, Río Abiseo, Yanachagua, Cordillera Azul, entre los que tenemos como parques nacionales, Aquí tenemos una imagen de uno de ellos. Este es el Manu, ¿no? Con diferente flora y fauna que se conserva en el Manu, ¿ya? También tenemos las reservas nacionales. Ya también se protege, están destinadas a proteger la diversidad biológica y sostener esa diversidad, pero también para uso comercial y científica, es decir, para el turismo y la investigación, de ciertos recursos como la flora y la fauna silvestre de esa zona, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la galera de Barbara en Ayacucho, la de Junín, la de Paracas, que es muy conocida, la de Loma de la Chay, Pacaya Samiria, las salinas de Agua Blanca, Calipuy, Titicaca, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, esta es la Reserva Nacional o la Reserva Natural de Paracas, en el sur de Lima, en Ica, en la provincia de Pisco, ¿no? Aquí están con una imagen que me da qué tipo de fauna se conserva en esta zona específicamente, ¿no? Esta fauna silvestre propia y exclusiva de la zona, ¿no? Muy claro, son zonas que están protegidas, por el Estado. El Estado invierte para que se puedan proteger. Antiguamente, cuando uno iba a la isla Ballesta, que está dentro de la reserva de Paracas, hay personas que podían bajar, ahora ya no se pueden ni bajar, solamente es con estos yates, uno pasa alrededor observando la naturaleza y el hábitat de estos animales, ¿no? De estos animales como el pingüino de Jumbo, el lobo marino, muy bien, claro. Siempre cuando uno viaja al sur de Lima y viaja a Ica, tiene que pasar para conocer pues la reserva de Paracas. Ahí también está me parece el museo, ¿no? El museo del gran Julio Cetello, ¿no? El museo de Paracas. Muy bien, vamos a continuar acá. El pingüino de Jumbo, claro, los lobos marinos, los flamencos, ¿no? Pero también tenemos los santuarios nacionales. Santuarios. Dice que los santuarios nacionales, perdón, son de carácter intangible que protege el hábitat de una especie y de una fauna, ¿ya? De una especie y de una fauna. Y es como un paisaje, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos aquí a Guayay en Cerro de Pasco.
Aquí está el bosque de piedras. La forma del elefante, hay un bosque arquitectónico de piedras que están diseñadas y que están puestas ahí porque la naturaleza lo ha querido así, ¿no? Tenemos uno de los ejemplos. ¿Qué más tenemos? Los santuarios históricos. Los santuarios históricos son áreas, también igual, que se protege en forma intangible, que no se puede entrar a vivir ni nada por el estilo porque el Estado los protege. ¿Por qué lo protege? Porque es un patrimonio arqueológico, porque se desarrollaron culturas o de repente se desarrollaron hechos históricos sobresalientes en esos lugares. Por eso cuando se menciona un santuario histórico, se menciona un espacio en donde ha vivido una cultura o se ha desarrollado una población y se quiere conservar tal y como es. Por ejemplo, Caral, ¿no? También es un futuro centro, santuario, porque ahí se desarrolló una cultura antiguísima de más de 5.000 años. Pero también tenemos Machu Picchu, ¿no? También tenemos Machu Picchu, pero esos son santuarios de culturas. Pero también tenemos santuarios o lugares donde se han desarrollado hechos, acontecimientos en donde ha habido lucha, ha habido combate, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ya conocemos mucho de que esta es una maravilla, el Cusco, ¿no? El Machu Picchu. Pero acá, también tenemos acá las Pampas de Ayacucho. La Pampa de Ayacucho o la Pampa de la Quina, o la Quinoa. Se desarrolló la batalla de Ayacucho, por eso se conserva tal y cual está con este esfinge aquí. Acá hay una placa que detalla específicamente en qué año, cuál fue la razón, etcétera, etcétera. Igualito tenemos la Pampa de Chacamarca, o el Santuario Histórico de Chacamarca, que está en Junín, ¿no? En Junín. Y se recuerda mucho por la batalla de Junín ahí. Claro, muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí, jóvenes. Seguimos acá. Actividades complementarias. Actividades complementarias. Leo acá. Me dice claramente. Relacionamos energía renovable con quién. Necesito que usted, renovable, energía celular, muy bien. El carbón con quién va. Ah, muy bien, energías solares inagotable. Ese es acá, muy bien, excelente. El carbón, no renovable, muy bien. Y el agua es energía renovable, una corrección, excelente. Aquí, en relación a la sobreexplotación, jóvenes, contaminación ambiental, ¿cuál de ellos es la contaminación? ¿Con cuál debería irme? ¿Un efecto? Muy bien, es un efecto. ¿Con quién debe ir la siembra de árboles? Compromiso, claro. Y la FAO es un organismo internacional que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Terminamos por este lado. Terminamos por este lado. Me pongo un poquito para acá. Dice, lugar donde se conserva y se valora acontecimientos históricos, la letra C. Claro que sí, la letra C, santuario histórico. Representa una reserva natural. Reserva natural. Reserva, Paracas. Representa un parque. El Manu, muy bien. Es un factor del deterioro de los ecosistemas. La 6 es un factor que deteriora a los ecosistemas. La caza furtiva, muy bien, la caza furtiva. 7, caoba. ¿Qué es el caoba? Caoba, roble, tornillo, representan recursos forestales. Excelente, muy bien. Continuamos acá, y en este lado, jóvenes, es lo único que ustedes van a hacer en el caso del cuaderno. Escuche bien. En el caso del cuaderno, ustedes ponen su título aquí, el título que es Recursos Naturales. Esto es lo único que van a hacer en su cuaderno, muchachos. Título, Recursos Naturales, la fecha de hoy, 15 de julio, y completan este esquemita. Solamente eso. Recursos naturales. En esta parte superior, todo lo que ustedes puedan trabajar o comentar sobre recursos naturales. Renovables. Aquí y aquí. ¿Ya?
Igual en este lado de abajo, todo lo que ustedes pueden complementar en estas 4 líneas que son puntuales sobre recursos no renovables. Sobre recursos no renovables. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí completa lo que significa el cuaderno, lo que significa reanudamos. Empezamos en el libro en la página 63, ¿ya? 63. Vamos subiendo, reducimos un poco aquí para que se pueda visualizar. Empezamos en la página 63, jóvenes, recursos naturales. Aquí, miren. Ya nosotros estamos avanzando aquí. ¿Qué tenemos que completar? Clase de recursos. En primer lugar tenemos los recursos renovables. Renovables, es decir, lo que, digamos, no se agotan, ¿no? No se agotan. Sí, en el cuaderno es un solo mapa lo que les he mencionado. Y dentro de los recursos renovables tenemos la flora, como está acá, la flora y la fauna, ¿no? La flora y la fauna. Y dentro de la flora y la fauna tenemos recursos ganaderos. Acuérdense bien, los recursos ganaderos. Dentro de los recursos ganaderos, ¿por qué tenemos? ¿Qué es lo que obtenemos como materia prima de estos recursos ganaderos? Su carne. ¿Qué más obtenemos? A ver, necesito que me ayude ahí. Me ayude en su mensaje porque yo estoy leyendo y estamos trabajando. Materia prima, claro. El cuero, muy bien. La piel, la lana, la fibra. ¿Y de dónde lo obtenemos? Nosotros tenemos vacas, cerdos, ovejas, ¿cierto? Aves de corral, ¿no? El cuy, que es rico en proteína, el conejo, la llama, la vicuña, la alpaca, es una variedad y hay muchos que no se han anotado ahí, ¿no? No lo han invitado a la fiesta. Pero también tenemos recursos agrícolas, ¿no? Agricultura, la agricultura. Y de ahí, ¿qué tenemos? Un montón. La papa, pues la papa es peruana, como se dice, ¿no? El maíz, el arroz, el trigo, la cebada, muchos cereales, hortalizas, frutas. El algodón, muy bien cotizado en el mundo, aunque internamente no, ¿no? Pero toda la ropa de algodón es costosa, ¿no? Para la industria. La caña de azúcar, la uva, la uva, para hacer el pisco, el vino, ¿no? El olivo, el café, ahora que es con café orgánico, ¿no? Miren, cuánta variedad de riquezas agrícolas o de recursos renovables tenemos. Recursos forestales, miren, lo que decían ustedes hace un rato, ¿no? En nuestra selva peruana tenemos, por ejemplo, al cedro, al tornillo, ¿no? En la sierra tenemos al eucalipto, a la queñúa, al molle, al aliso. En la costa, al algarrobo, al guayacán. Miren, ¿eh? ¿Qué tanta riqueza tenemos? En este lado tenemos la imagen de una vaca, una ganadera, una vaca que puede botar, pues, acá en el Perú, botan las vacas entre 40, 70, 80 litros de leche diaria. 80 litros de leche diaria, ¿no? Bien procesada, bien trabajada, con las técnicas de ahora, muy bien, ¿no? Dice, ¿qué recursos naturales existen en tu localidad? La pesca, la agricultura en la zona de Huachipa, ¿no? Seguimos bajando, ¿ya? Seguimos bajando porque el tiempo no se detiene. La pesca, ¿no? La pesca existe en el Perú, la pesca artesanal y la pesca industrial, ¿no? La pesca artesanal y la industrial. La industrial es evidentemente para la harina de pescado, ¿no? Para la harina de pescado, para exportarla. Principalmente, el principal comprador que tenemos en el Perú de la harina de pescado es Alemania. Alemania es nuestro principal comprador de harina de pescado porque a Alemania le gusta comer mucho la carne de cerdo y ellos pues tienen muchas granjas de cerdo y se llevan toda nuestra harina de pescado. Tienen grandes lotes de harinas que ellos compran, pero la pesca artesanal es para el consumo humano, ¿no? El consumo humano, ¿no? Acá, ¿qué dice? Ve. Lee claramente, ¿eh? Actualmente el hombre utiliza adecuadamente los recursos que nos brinda la naturaleza. ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿Qué opinamos acá? ¿Sí o no? Actualmente el hombre utiliza adecuadamente los recursos que nos brinda la naturaleza. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ese es criterio entonces, ¿ya? Porque acá tengo varios sí y varios no. Ah, ya, muy bien. Ahí hay una respuesta fundamentada. Profesor, no,
porque no les importa la vida ni el hábitat, les importa su dinero. Entonces, aquí es donde tengo que fundamentar, ¿se da cuenta? Este es un criterio que usted puede marcar. Yo podría marcar no todavía, porque hay ahora leyes que están concientizando a las empresas y exigiendo que exista una pesca por tiempos, ¿no? La veda, lo que le llaman la veda, ¿no? Pero hay zonas todavía que no están muy controladas, como en la selva, existe la minería ilegal, existe la tala de árboles, muy bien. Eso podemos considerar acá como no y fundamentamos, ¿ya? Dice, cite algunos ejemplos. ¿Qué ejemplo podríamos citar acá? Aquí. Si yo he puesto no, ¿qué ejemplos podría poner? La tala de árboles, ¿no? La tala. La tala de árboles. ¿Qué otro ejemplo podría poner? La deforestación. Muy bien. La deforestación. Muy bien. La deforestación, ¿cierto? La minería, ¿no? La minería. La minería informal, ¿no? La minería informal. Claro, la extinción de los animales es como una consecuencia de todo lo que vamos a tener si seguimos ahí, en ese proceso, ¿no? Continuamos acá, ¿ya? Recursos no renovables, jóvenes. En la página 66, los recursos no renovables son los que evidentemente se agotan. Y ahí tenemos recursos mineros, ¿no? Los recursos mineros. Los recursos mineros. Y ahí tenemos dos tipos de minerales. Los minerales metálicos y los minerales no metálicos, ¿no? Por ejemplo, los metálicos son conocidos, ¿no? La plata, el cobre, el plomo, el hierro, ¿cierto? Ahí tenemos... Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de las principales minas. Nosotros tenemos 3 minas en el Perú que están en el top de los 10, de las minas más grandes de Sudamérica. 3 minas de nuestro país están en el top de los 10. Por ejemplo, tenemos Cerro Verde. Tenemos Cerro Verde. Cerro Verde, ¿qué produce? Produce 2 minerales, el cobre y el molibdeno. El cobre y el molibdeno. ¿Se da cuenta? También tenemos Antamina, muy conocida Antamina. Antamina, está en Ancash, Huaraz, ¿no? Antamina tiene una variedad de extracción, ¿eh? ¿Qué extrae? ¿Qué riqueza extrae Antamina? Extrae cobre, otra vez cobre, extrae zinc, extrae plata, un poquito, plata, extrae plomo, nuevamente molibdeno. Miren, ¿eh? ¿Cuántos minerales se extrae solo en Antamina? También tenemos las Bambas, la otra mina, las Bambas, que está en Apurímac. Es especialista en extraer, bueno, lo que extrae es ahí cobre. Por lo tanto, el cobre es el principal mineral que se extrae en las minas más grandes, claro. Tenemos ahí muchas minas. Estas son las minas, están las 3 minas en el top de las 10. Pero tenemos mina en Cajamarca, en Arequipa, en Cerro del Pasco, en todos lados tenemos minas. En Ica tenemos minas, ¿no? Acá dice, en tu vida cotidiana, ¿qué recursos minerales utilizas? Básicamente los metálicos como la plata para la platería, el hierro, el cobre para todo lo que es electricidad, y los no metálicos como la arcilla, ¿no? Los no metálicos como la arcilla. Profesor, ¿y en qué se utiliza la arcilla? La arcilla, ¿en qué utiliza el hombre? En la loza, la loseta, la mayólica. En el cemento, en el porcelanato. Ahí está la arcilla. Profesor, ¿y la caliza? La caliza también en el cemento, en los tubos de metal. Ahí se utiliza para hacer las planchas y todo eso, ¿no? Continuamos acá. Los minerales no metálicos son los que están acá abajo, ¿no? El azufre, la arcilla, la caliza, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos un grifo, proveedor de combustible. ¿Qué tienen en común el carbón mineral, el gas natural y el petróleo? Son no renovables, ¿cierto? Todos ellos son no renovables. Son energéticos, por eso están en un grifo, porque producen energía para el funcionamiento de los carros, ¿no? Proporcionan ingresos económicos, claro que sí. Son contaminantes, ese es lo malo. Claro, son inflamables, producen mucha energía, pero tiene como efecto colateral y negativo que son contaminantes. Por eso, el hombre tiene que ver por energías alternativas, ¿no? Energías alternativas, ¿no? La energía alternativas, sí, claro que sí, Poma.
La arcilla para hacer los platos, los decorativos, esos platos con barro mezclado con arcilla. Cuando ustedes van a los artesanales, los artesanos trabajan mucho con la arcilla, porque la arcilla hace el molde para hacer platos, ollas, un montón de insumos, herramientas que se puede utilizar con la arcilla, ¿no? Porque se moldea, ¿ya? Aquí, ¿qué palabra me falta aquí, jóvenes? ¿Qué palabra me falta ahí? El petróleo, muy bien, petróleo, petróleo, el petróleo. Seguimos bajando, ¿ya? Seguimos bajando. Aquí. ¿Cómo afecta al ecosistema la tala indiscriminada de árboles? ¿Cómo afecta? Aquí está claramente, ¿no? La tala indiscriminada de árboles afecta a la pérdida del hábitat, ¿no? El hábitat. Claro que sí, los cambios de los climas. Claro, el cambio del clima. Se deteriora el clima porque los árboles retienen humedad, hacen que un ambiente sea más tropical, ¿no? Entonces, si sacamos los árboles, se pierde esas características propias. Muy bien, Víctor, también se pierde el oxígeno y se acelera el calentamiento global. Muy bien, Andy. Se acelera el calentamiento global porque se genera un exceso de dióxido de carbono, ¿no? Y no hay cómo filtrar, porque hay que entender claramente que el dióxido de carbono es utilizado por las plantas para generar oxígeno, ¿no? Por su proceso que se llama la fotosíntesis. Muy bien. Acá en Lima tenemos nosotros los famosos pantanos de Villa. Los famosos pantanos de Villa, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes han ido a conocer los pantanos de Villa como proyecto de la escuela, en el colegio han ido. Yo recuerdo haber ido también con los chicos en la secundaria, he ido 2 o 3 veces como como proyecto de visita de estudio, ¿no? Pero dice acá, ¿qué importancia tiene la protección y conservación de los pantanos de Villa? ¿Qué podríamos poner ahí? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene con los pantanos de Villa? Claro, muy bien, especies, la fauna, ¿no? La fauna, claro, muy bien, la fauna. ¿Quiénes son los que nos visitan a los pantanos de Villa? ¿Quiénes vienen? En fauna, ¿quiénes vienen? Aves, ¿no? Aves migratorias, ¿no? Aves migratorias, las aves migratorias. Vienen en forma temporal, ellos no se quedan ahí, vienen en forma temporal. Muy bien, sapos, diferentes anfibios, ¿no? Anfibios ahí. Claro que sí. Entonces, miren, ¿eh? ¿Cuántos animales? Y el clima también, ¿cierto? El clima, se conserva el clima. El clima húmedo, porque por ahí es bien húmedo. El clima húmedo de allá, ¿no? El clima húmedo. Los andenes. Si ustedes han visto Machu Picchu, está casi lleno de andenes, ¿no? ¿Pero qué son los andenes? ¿Alguien tiene una idea? Los andenes. Son terrazas, muy bien, son terrazas de cultivo. Son terrazas, ¿no? Son terrazas escalonadas, ¿no? Para cultivar, ¿cierto? Para cultivar. Muy bien. Suficiente ahí, para cultivar. Está llena de tierra agrícola y se siembra, ¿no? Se siembra. Ahora sí, nos vamos a las unidades de conservación que teníamos ahí, y ahí ya habíamos considerado a los parques, que ya lo tenemos en el PPT, a los parques nacionales, los principales están ahí, ustedes lo tienen, las reservas nacionales y los santuarios históricos, considerando toda esta parte de acá, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a el libro, que es lo que ustedes van a enviar. Oído, chicos, oído. Esta página, la página 71, es lo que ustedes me van a enviar a mí, junto con el PPT, con el esquemita de la clase. Me van a enviar 2 cositas. Lo del cuaderno, su esquemita de la clase, ese esquemita, nada más. Y en el caso del libro, la página 71. Avanzamos un poquito para que no nos gane el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá. Aquí. Dice, no es un mineral no metálico.
El hierro, excelente, el hierro. En la número 2, el gas de camisea, ¿en qué región está? Cusco, muy bien, ¿se da cuenta? Una más y luego lo dejo para ustedes esto. No es una reserva natural. No es una reserva, todas, porque todas son, ¿cierto? Todas. Excelente. Es un parque nacional. ¿Cuál de ellos? En la número 4 dice, es un parque. Es un parque nacional, el famoso Mano. ¿Ya? El famoso Mano. Muy bien. Ahora, la 5. En la 5, ¿cuál es el recurso considerado materia prima? La famosa anchoveta. Muy bien. Fácil, ¿eh? Fácil. Aquí. ¿Qué letra debe ir aquí? La D, muy bien, la D, la D. Debajo debe ir la A, la A. Debajo debe ir la D. Y por último debe ir la C. Disculpen la letra. Aquí. Esto, ustedes lo completan. Facilito. Completa el cuadro comparativo entre recursos renovables. ¿Quiénes son? Agua, muy bien. Agua. ¿Qué más? Aparte de agua. Aire. Muy bien. ¿Qué más? Ya, muy bien. El sol, energía solar. Recursos no renovables. No renovables, carbón, gas, petróleo, minerales. Muy bien. Aquí, esto también ustedes lo completan. Dice, elabora tres frases, perdón, para el tema de recursos naturales. 3 frasecitas, lemas, mensajes, ¿ya? En este lado de aquí, dice, completa el mapa conceptual de las siguientes palabras. ¿Qué debe ir aquí? ¿Ya? Completamos acá. Completamos. Eso queda para ustedes. ¿Le puedo dar aquí? Aquí es una reserva, ¿no? Reserva, ¿ya? Reservas nacionales. Aquí, ¿qué cosas son? Muy bien. Vamos a terminar en esta parte de reserva. Ejemplo. Si son reservas, acá le han puesto parque, ¿cierto? Acá le han puesto parque. Este está bien, este es un parque. El Huascarán es un parque. ¿Sí? Pero si me hablan de reserva, tengo que mencionar reserva. Paracas es una reserva. Paracas sí es una reserva. Pampas Galeras es una reserva. ¿Qué otra reserva puedo mencionar aquí? Usted aquí mencione reserva, ¿ya? Reserva, es reserva. ¿Ya? Reservas. Los ejemplos son de reservas. En este lado me falta solamente... Muy bien, excelente, ¿ya? Excelente. Aquí tenemos, dice, ¿qué recursos naturales presenta tu región? ¿Qué recursos naturales? Hay que mencionar aquí en Lima nada más. ¿Qué recursos naturales tenemos? Tenemos aquí en Lima. La pesca, ¿cierto? La pesca. Mencionamos la pesca porque el mar peruano, mucha pesca, ganadería, muy bien. ¿Qué más dice acá? Explica por qué son importantes los recursos mineros. Los recursos mineros, ¿por qué son importantes en el país? ¿Qué permite el dinero que da los recursos mineros? Con eso se hacen los proyectos, ¿no? Las postas médicas, claro, la economía, muy bien, ese es para mantener la economía. El Perú gasta más o menos 160.000 millones al año, 160.000 millones al año. Con esos 160.000 al año tiene que hacer todos los gastos en Perú. Y de esos 160.000, más de la mitad viene de los recursos naturales que se establecen, ¿no? Aquí dice, averigua y completa. Flora de la costa, o sea, plantas de la costa. ¿Qué plantas tenemos en la costa? Ya habíamos mencionado en el libro, cierto, ¿no? Flora de la sierra, ¿qué plantas hay en la sierra? El eucalipto, ¿no? El ceibo. En la selva, ¿qué flora tenemos en la selva? Flora de la selva, plantas de la selva. Muy bien, el caoba, la orquídea, el ceibo, muy bien, el tornillo. Flora, fauna, vamos con los animales de la costa.
Animales en la costa, el lobo marino, ¿no? Claro, el lobo de mar, todos ellos son de la costa, ¿no? El pingüino de Humboldt. En la sierra, el cóndor, la vicuña, ¿cierto? La vicuña, el guanaco, la taruca, un montón, ¿no? En la selva, bueno, pues en la selva pues hay una diversidad. Y por último, la número 4. ¿Está bien? Por último, la número 4. La número 4, jovencitos. Hasta esta parte estamos terminando. No se olvide, jóvenes, de enviarme esta página 71 y el esquemita que hemos trabajado en el cuaderno. Esos dos, y ahí quedamos.